27 días llevamos ya caminando a la consagración total a Jesús por María. Comenzamos el día de hoy, día 27, la preparación en una cuarta etapa. Hemos vivido ya el vaciarnos de nosotros mismos y del espíritu del mundo, conocernos a nosotros mismos, conocer a Jesús, y esta cuarta etapa es conocer a María, conocimiento de María Santísima. Vamos entonces, esta cuarta etapa abarca desde los días 27 hasta el día 33. Vamos a vivirla, vamos a dar gracias y vamos a conocerla a ella, conocer a la mujer que enamoró a Dios. Dios se enamoró de ella, Dios la dotó de todos sus dones, de todos sus carismas, y la hizo llena de gracia. No hay arruga, no hay pecado, no hay mancha en ella. Es la Inmaculada. A ella, la Inmaculada, vamos a conocerla. A ella, la jovencita de Nazaret, aquella que es esclava y reina, porque es esclava del Señor y es reina de todos los hombres. Y es la reina incluso de Jesús, y es la reina incluso de Dios, porque es la que acunó en sus brazos al autor de la vida. Es la madre del rey, por tanto es la reina. Y es la reina del reino de Dios, ya que en ella el pecado es totalmente derrotado, es aplastado por ella, es aplastado el enemigo, y por tanto ella es la reina del reino de Dios, es la joya de la corona de Dios. Vamos entonces a ver cuál es el objetivo de esta etapa. Vemos que durante este periodo hemos de dedicarnos al conocimiento de aquella que Dios, en su infinita sabiduría, escogió como el medio por excelencia para enviarnos al Salvador, es decir, a María. Ella, que es carne de nuestra carne, fue escogida por Jesús en la cruz para una gran misión: ser la madre de los redimidos. El padre Montfort nos invita a contemplar la conducta de Dios que ha dado un puesto importantísimo a María en su misterio de salvación, y a imitar a las personas de la Santísima Trinidad. En efecto, Dios Padre entregó a su unigénito al mundo solamente por medio de María. Dios Hijo se hizo hombre para nuestra salvación, pero en María y por María. Dios Espíritu Santo formó a Jesucristo en María, pero después de pedir su consentimiento. Lo vemos en Verdadera Devoción 16 y siguientes, y en El Secreto de María, numeral 35. Si en su sabiduría Dios no halló otro medio mejor para venir a nosotros que María, ella debe ser el camino más fácil, corto, perfecto y seguro para llegar a Él, y por ende para procurar la mayor gloria de Dios. Verdadera Devoción 152 y 222. Es preciso orientarlo todo en esta etapa, oraciones y actividades, al conocimiento de María. Pedirle al Espíritu Santo nos revele el misterio de María. Por ello recomienda a San Luis María algunas oraciones especiales, tales como las letanías del Espíritu Santo, o Santa María de Mares Estrella, y la contemplación del Santo Rosario. Estas oraciones están enderezadas a obtener de Dios un conocimiento contemplativo de María y una gran docilidad a la acción del Espíritu Santo, único capaz de consagrarnos, transformarnos, hacer de nosotros una nueva creación. El conocimiento amoroso de María nos conduce a practicar la verdadera devoción a ella, que consiste sobre todo en imitar sus virtudes características y a no caer en las insidias de las falsas devociones. Así podremos establecer una relación íntima y fecunda con ella, en orden a nuestra transformación en Cristo, como discípulos misioneros suyos. Aún más, el itinerario montfortiano conduce a conocer y practicar la perfecta devoción a María, a establecer la perfecta relación con ella, que no es otra que la consagración total a ella, para consagrarnos totalmente y mejor a su Hijo y a su obra salvadora. Los temas de estos días serán: María de Nazaret, la nueva Eva. Segundo, consagrada al servicio de Dios. Tercero, dichosa porque ha creído. Cuarto, la esposa y templo del Espíritu Santo. Quinto, María, uno de los 4 medios para configurarme con Cristo, sabiduría, y es el perfecto medio para configurarnos con el Señor. Sexto, la verdadera devoción a María o verdadera relación con ella. Y séptimo, la perfecta devoción a María o consagración total. Bueno, acá se nos hacen unas recomendaciones para la oración. El Santo Rosario, rézalo a diario, vive los misterios del Santo Rosario, así permanecemos unidos en ella y así permanecemos unidos en Jesús, ya que el Rosario es contemplar la vida del Hijo con los ojos de la Madre, y ella es la mujer que estuvo siempre con el Señor.
Por tanto, en el rosario es donde se nos va revelando el misterio de Cristo, tal y como es, no en especulaciones teológicas, sino en la realidad de lo que ella nos habla al corazón, la Madre de Dios. Entonces, el Santo Rosario, la oración bajo tu amparo, que es la oración más antigua que hay de la Santísima Virgen María, el Sub Tuum Presidium, bajo tu amparo nos acogemos. Y las letanías en honor de San Luis María Griñón de Montfort. En días anteriores las hemos hecho, igual creo que puedes buscarlas en internet, de manera que no se haga muy largo este video con estas letanías, ya que estas las puedes, y con estas oraciones, ya que las debes hacer y las puedes hacer en este itinerario durante tu día. Bien, aquí dice, puedes escoger y distribuir para cada día o semana. La que no debes omitir es el Santo Rosario. El Santo Rosario, hacerlo diario, y después de la consagración también seguirlo haciendo diario. Enamorémonos de la Virgen, enamorémonos de Jesús, y como dice San José María Escrivá de Balaguer, bendita monotonía de Ave Marías que destruye la monotonía de tus pecados. Creo que el término destruye o que acaba, bueno, el hecho es que con las Ave Marías nos vamos dejando transformar por Dios en todo, en nuestra mente, en nuestros labios, en nuestra manera de pensar, en nuestros sentimientos, ya que el rosario nos implica todos los sentidos para la contemplación y para la oración. Es una oración, por tanto, perfecta, el Santo Rosario. Enamórate del rosario y sé siempre amigo del confesionario, del sagrario y del rosario. Bueno, entonces yo quiero que comencemos el día de hoy. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Pie Santísimo de la Inmaculada, protégeme. Pie Santísimo de la Inmaculada, aplasta al enemigo, a todas sus huestes, a todos los demonios, a todos los enemigos de Dios y míos, de manera que sea instaurado el reino de Cristo en mi vida y desde mi vida, para que Jesús sea mi Rey y tú seas mi Reina. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Que la Inmaculada Concepción y siempre Virgen María nos ayude, nos proteja y acompañe. Ella, María de Nazaret. Amén. Quiero que le cantemos a la Virgen hoy. Hay una canción hermosísima del Padre Ceciño, María de Nazaret, María me cautivó. Quiero que la vamos cantando por pedacitos en todo a lo largo del video de hoy. María de Nazaret. María de Nazaret, María me cautivó, hizo más fuerte mi fe y por hijo me adoptó. A veces cuando me pongo a rezar, en mis pensamientos vuelvo a soñar y con sentimiento empiezo a cantar María de Nazaret. La Virgen a quien Dios Padre eligió por Madre del Hijo Santo de Dios, María que nos conduce al amor, María de mi Señor. Ave María, Ave María, Ave María, Madre de Dios. María, tú que eres Madre de Dios, tú que eres Madre de la Iglesia, tú que enseñaste a caminar al que es el camino, tú que eres la belleza hecha por aquel que es la belleza, tú que eres la pureza hecha por aquel que es la pureza, tú que eres la verdad hecha por aquel que nunca nos engaña, tú que eres Madre Santísima, la ternura hecha por aquel que es la ternura. Ven y moldea nuestro corazón para que podamos cantar la obra de Dios. Ven y moldea nuestro corazón para que podamos aceptar al Señor. Ven y moldea nuestro corazón para que podamos recibirte a ti, que vienes con un hijo en el vientre, con Jesús, el hijo que nos ha sido dado, cuyo nombre ha sido dado para que seamos salvos, el fruto bendito de tu vientre. Por eso te cantamos a ti, Madre de Dios, Señora, Reina, Madre Inmaculada. Ave María,
pequeño, en mi casa y en la escuela, he invocado a la Virgen y la he querido como madre. Seguramente he practicado alguna devoción a ella y he cultivado así una relación cercana a ella. Pero es posible que no conozca suficientemente el lugar de María en la historia de la salvación por voluntad de Dios y tantas enseñanzas que la Iglesia nos ha comunicado en torno a la Madre de Dios y Madre nuestra, reconocida como modelo de vida cristiana en sus relaciones con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo y con la Iglesia. Vamos a iluminar estas meditaciones desde la palabra de Dios. En el pueblo de la Antigua Alianza vamos a ver la primera mujer, Eva. Leer Génesis 1 del 26 al 31. ¿Qué nos dice la palabra de Dios de esta primera mujer? La que es llamada, su nombre significa madre de todos los vivientes, Eva. Y por eso María es nueva Eva, porque ya en la nueva alianza es madre de todos los vivientes, de todos aquellos que están llamados a nacer de nuevo por el misterio pascual de Jesús. 1 del 26 al 31. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar y en las aves del cielo, y en las bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todos los reptiles que reptan por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó, y los bendijo Dios con estas palabras: sean fecundos y multiplíquense, y llenen la tierra, y sométanla, manden en los peces del mar, y en las aves del cielo, y en todo animal que repta sobre la tierra. Dijo Dios: vean que les he dado a ustedes toda hierba de semilla que existe sobre la faz de la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla les servirá de alimento. Y a todo animal terrestre, y a toda ave del cielo, y a todos los reptiles de la tierra, a todo ser animado de vida les doy la hierba verde como alimento. Y así fue, vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien. Y atardeció y amaneció, día sexto. Ese es 1 del 26 al 31. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La primera mujer y el primer hombre ocupan un lugar privilegiado en el proyecto creador de Dios. El universo, con todas las maravillas y misterios que encierra, ha sido creado por el único Dios y es la manifestación de su sabiduría, de su amor y su poder. Por eso, cada una de las cosas creadas es buena y el conjunto de ellas es muy bueno. En ese universo, al hombre y a la mujer les corresponde un lugar de privilegio, ya que Dios los creó a su imagen y los llamó a administrar y contemplar y completar la obra de la creación. Pero ese prólogo tan bello de la creación se va oscureciendo con los personajes que se van sucediendo, comenzando por Adán y Eva, Caín y sus descendientes, y continuando con los pueblos que intentan edificar la Torre de Babel y que representan simbólicamente el pecado constante de la humanidad entera que pretende ocupar el puesto de Dios, constituyéndose así en una norma última de su propia conducta. Esta pretensión, en lugar de convertir al hombre en dueño de su destino, hizo entrar en el mundo el sufrimiento y la muerte, rompió los lazos fraternales entre los seres humanos y provocó la dispersión de los pueblos. En el marco de esta historia, Dios va a realizar su designio de salvación, que tiene su momento culminante con la nueva Eva, María, y con el nuevo Adán, Jesucristo, con quienes inicia una nueva creación. Ahora vemos en el pueblo de la nueva alianza, simplemente María de Nazaret. Nos hallamos ante la figura de una joven mujer sencilla, humilde. Su nombre es María, ama de casa, está desposada con un hombre justo, trabajador de profesión. Sabemos que las bodas judías tenían dos etapas. La primera era cuando se casaban los esposos, y luego el esposo iba a preparar la morada en la que viviría con su esposa, pero seguían viviendo separados. Ya cuando estaba preparada y dispuesta la morada, la casa donde se iba a constituir el hogar, ya se iban a vivir juntos. Por eso María estaba casada con José, pero no vivían aún juntos. Y por tanto sabemos la razón y también podemos decir la acción portentosa de Dios en estar
en ir esta mujer, una joven virgen de Nazaret. Sí, desposada con José, pero era una mujer virgen, ya que la etapa de poder vivir en el matrimonio, la etapa de los hijos, la etapa de ya vivir juntos, aún no llegaba, debido a que José preparaba la casa según la tradición de los judíos, o sea, preparaba la morada donde iba a constituir su hogar. Por tanto, María, desposada con un hombre de la casa y familia de David, que es José, también la palabra hace énfasis cuando dice que José no la conoció, es decir, que José no conformó una familia de su propia naturaleza con María. Y por eso también se habla de San José, el castísimo José, esposo de María. Vemos cómo esta vocación de esposos, vivida en una total pureza en el designio de Dios. Vemos el respeto de José, vemos la apertura de José a la voluntad de Dios, al plan de Dios, y vemos cómo Dios va conformando una familia con un hecho divino, una teofanía, con la encarnación del Hijo de Dios, una intervención directa de Dios a través de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo, encarnándose la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo. Y José recibe el encargo de ponerle por nombre Jesús, y el nombre al Hijo de Dios, y María pues recibe toda la promesa. Y vemos también cómo interviene el ángel anunciándole primero a María y después anunciándole a José que no tenga miedo, que el ser que hay en María viene del Espíritu Santo, y de toda la promesa que hay en torno a Jesús. Entonces, por eso algunos hermanos nuestros dicen que María, algunos hermanos nuestros de otras sectas, de sectas y de otras denominaciones, llegan y dicen, por ejemplo, que la Virgen Santísima tuvo más hijos, o que María tuvo que haber cumplido sus deberes como esposa, con todo lo que esto implicaba, con todo lo que implicaba pues la apertura a la vida a los hijos, con todo lo que implicaba esa unión carnal, que en los matrimonios es bendita por Dios, la unión sexual abierta a la vida y como muestra de amor a los esposos. Entonces algunos hermanos nuestros esperados, digo yo, de sectas y de otras denominaciones, dicen que María no era virgen, y que si acaso, dicen que era virgen en la Anunciación, y que después cuando se fue a vivir con José tuvo que seguir llevando una vida normal, dicen ellos, una vida, eso sí, en el matrimonio, pero una vida como una esposa común, y que incluso fuera posible que Jesús tuviera más hermanos. Pero no es así. Vemos que en la misma palabra se ve que se habla, quedo pendiente de la cita bíblica, no la tengo en este momento en mente, pero creo que está en San Mateo y puedes buscarla, en los relatos de la infancia de Jesús, de San Mateo, o sea, desde la genealogía de Jesucristo, y ya luego cuando se dan algunos detalles sobre el nacimiento y la infancia, algunos detalles que se ven de Jesús. Allí se habla de que José no la conoció, y vemos cómo el término conoció aparece en varios lugares de la Biblia, como ese hecho de no acceder carnalmente a su esposa. Entonces vemos cómo todo esto, y también para Dios todo es posible, y purísima en todo sentido debía ser la madre del autor de la vida. Vemos también la profecía de Miqueas que dice: por esa puerta solamente pasó Dios, el Señor, no recuerdo bien el Rey, el término exacto. Quiere decir que por María, a través de ella, en todo su misterio, en su cuerpo, a través de ella solamente pasó virginalmente el autor de la vida, aquel que entró en ella en la gloria de su virginidad, aquel que nació de ella en la gloria de su virginidad, y aquel que siempre por su misterio conservó en ella la gloria de su perpetua virginidad. Es un dogma de fe. María Virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Hay algunos teólogos que hoy por hoy quieren no darle importancia a esto y llegan incluso a afirmar que la virginidad de María es algo puramente espiritual o espiritualista, o una simple concepción, o que la virginidad es una simple concepción patriarcal, una simple concepción pues ideológica, y no es así. La virginidad supone y presupone la santidad y la castidad del alma, de la mente y también del cuerpo necesariamente. La virginidad, entendida en los términos de
de la historia de la salvación en los términos de María y en el término estricto de la palabra. También sabemos que Dios hace nuevas todas las cosas y que aquellas personas que por algún motivo han llevado una vida desordenada o quieren empezar a vivir en castidad, si hayan llevado algunas experiencias antes de orden sexual, se habla de una segunda virginidad, pero esto ya es una acción diferente, una acción que es marcada por el hecho de mi convicción de empezar a vivir una castidad definitiva, y eso parte del principio de que Dios hace nuevas todas las cosas y que por tanto se puede vivir, que Dios restaura. Pero en el caso de María está siempre el misterio de su predestinación al ser concebida sin pecado, y también el hecho de su completa virginidad. Un portento debía marcar la historia de la encarnación del Hijo de Dios. Y para Dios todo es posible. Y Dios lo que quiere lo hace. Y Dios separa para sí a una mujer. La virginidad de María es también el signo de su plena consagración. No te olvides, María virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Y María, esposa de José, sí, pero viviendo en una completa castidad virginal. La vocación virginal de José y la vocación virginal de María. María, ya sabemos, como madre incluso natural del mismo Dios, ya que Jesús, segunda persona de la Trinidad, siendo Dios, se hace hombre en María y nace de ella. Esto es un misterio bellísimo, y misterio no porque sea algo difícil de entender con la razón, y misterio no porque sea un capricho o un simple dictamen de prohibido pensar, no, misterio porque es algo que nos asume, algo que nos supera, algo en lo que entramos con los pies descalzos, algo en lo cual nuestras categorías son agotadas, no logran abarcar la magnitud de esa gracia. Y este es el misterio de María, María la siempre virgen. Y no es cualquier cosa la virginidad de María, ni es algo que, como alguna vez algún teólogo me decía él, no, lo importante de María es su acogida a la palabra de Dios. Claro que sí es lo importante. Entonces no nos preocupemos de si es virgen o no es virgen. Un momentico, sí es virgen, y concibió la palabra de Dios primero en su corazón y después en su vientre. Claro que sí, por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero es tan grande el misterio de su acogida de la palabra como es tan grande el misterio de su virginidad, porque no podemos fraccionar los misterios, no podemos fraccionar los dogmas, no podemos fraccionar la vida de Jesús y de María tan íntimamente unidos, sino que debemos acoger el misterio, abrir nuestro corazón de par en par a ese misterio grandísimo de la salvación. No por como yo pude imaginarme que pudo venir las cosas al mundo, o como yo puedo colocarle límites al poder de Dios, sino tal y como Dios lo hizo, tal y como lo revela la Escritura, y tal y como Dios en el corazón nuestro nos confirma aquello que en la palabra está. Porque Dios nos habla, porque la palabra tiene un sentido diario para nuestra vida, un sentido que está en comunión con la Iglesia, porque la Iglesia recibe el Espíritu Santo, y un sentido que también va dando plenitud a nuestra vida. No es la libre interpretación, no es que yo pienso lo que quiera, sino que el Espíritu Santo transforma mi corazón, y para estar en comunión con la doctrina de la Iglesia, que es la palabra de Cristo, asimismo pueda yo vivir en consecuencia. Aquí vemos María, ella es madre de Jesús, el Mesías, el nuevo Adán. Ver Romanos 6 del 12 al 21. No por querer humano, sino por intervención divina. Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado el Mesías. María, su madre, estaba prometida a José, y antes de vivir juntos, resultó que esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Mateo 1, 17, 18, Mateo 1, versículos 17, 18 y 20. El evangelista Mateo añade que esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por el profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías 7:14, Mateo 1:22, Lucas 1:27 y 30 y Hechos 1:14. Por su parte, Marcos presenta a Jesús como el carpintero, el hijo de María, Marcos 6:3. Es significativo que el Dios Padre Creador, cuando decide hacer una nueva creación,
envía a su hijo nacido ya no de tierra virgen, sino de una sencilla mujer virgen, que está desposada con un trabajador y concibe por obra del Espíritu Santo. Su vida, al igual que la de cualquier mujer judía oriunda de un pueblo pobre e insignificante, como lo era Nazaret, fue una vida ordinaria, sencilla, concreta. Ella es una mujer del pueblo que vive los acontecimientos alegres o tristes que todo el mundo vive. Como las demás, es una mujer que se desposa con un varón, una mujer que llega a ser madre, que visita a su pariente Isabel, que va en peregrinación a Jerusalén, que asiste a una boda, que aparece inserta en el clan familiar, con frecuencia hostil a Jesús. Vemos esto que en Marcos 3:21 se dice: sus parientes fueron a echarle mano porque se decía que no estaba en sus cabales. Marcos 3:21. Se habla también de una buena intención, ¿no? En cierto modo también de proteger, esto puede ser también fruto de una exégesis, de proteger al mismo Jesús en ese pasaje en el cual Jesús empieza y se compromete con el reino y empieza a anunciarlo, y pues por ese lenguaje que a veces los seres humanos nos cuesta comprender, ese lenguaje de Dios claro y directo y que sacude estructuras, había quienes llegaron a considerar a Jesús un loco, a él también lo consideraron loco. Entonces, cuando se habla de parientes de Jesús, cuando se habla de la familia de Jesús, podemos ver cómo también María está protegiendo a su hijo, ¿cierto? Pero siempre obediente y abierta al plan de Dios. María sabe que su hijo no está loco. María sabe que su hijo habla palabras de Dios. María sabe que su hijo está movido por el mismo espíritu que fecundó sus entrañas y que hizo posible la encarnación. Entonces vemos cómo también a veces María confirma la fe de los demás. Cuando los parientes de Jesús, es decir, los de su clan, los de su cercanía, los de su pueblo, empiezan a dudar, María, con la sutileza de la madre, la sutileza pues de ella, que es trono de la sabiduría, logra confirmarlos en la fe de que se mantengan en Jesús. Y la manera también está cuando confirma la iglesia en Pentecostés en la fe, y dice: estaban reunidos los apóstoles, unos cobardes que de pronto cuando llegó la pasión salieron huyendo, con la resurrección volvieron a congregarse, pero seguían pues con miedo de predicar lo visto y oído a todos, por miedo de lo que con ellos pudiera pasar en cuanto a padecer martirio. Y María, la mujer valiente, reúne en la oración a los apóstoles y es convocada también en la oración por el Espíritu Santo, y recibe al Espíritu Santo a quien ya conoce. Entonces miremos todo esto, cómo María está en el misterio de Cristo. La mujer que sabe, que espera, que confía en el Señor, que sabe quién es su hijo, que no duda de su hijo y que va como compañera de camino, como discípula, no colocándose como la que manda al hijo. Siempre está allí como aquella que obedece, como aquella que aconseja a Jesús, como aquella que le pide cosas a Jesús. Y hay cosas que no están escritas en el Evangelio, y lo dirá San Juan: muchas cosas que sucedieron no están escritas en este libro, no alcanzarían los libros para relatar todo lo que hizo Jesús, lo que dijo e hizo Jesús, sus palabras y acciones. Pero lo que está escrito aquí es para la salvación. Entonces imaginémonos también cuántas veces, cómo serían esas conversaciones de Jesús con María en las noches, después de una jornada de trabajo de Jesús. Jesús vivió en su casa hasta los 30 años. ¿Cómo sería María estando pendiente de su hijo, llevándole agua o alimentos al taller de la carpintería donde Jesús trabajaba, en el oficio heredado de su padre adoptivo, de su padre putativo, José? Y bueno, miremos todo esto, el misterio de María, que es misterio también en cuanto se revela en la sencillez, y porque Dios escoge la sencillez de esta mujer para hacerse hombre. Qué hermosura todo esto que vamos comprendiendo, y en la oración comprenderás muchas cosas más. Mujer madre que tiene que vivir la muerte atroz de su propio hijo, la mujer junto a la cruz, al pie de la cruz, viendo cómo su hijo es triturado por nuestros crímenes, cómo su hijo es herido tan vilmente y cómo sufre sufrimientos indecibles, cómo padece sufrimientos indecibles, cómo Jesús entrega su vida e incluso por todos nosotros que a veces no le correspondemos. Mujer que hallamos en medio de la comunidad apostólica, Hechos 1:14, el día de Pentecostés. María es una mujer que sabe escuchar y pone en práctica, así nos la presenta Jesús. Todavía estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera.
tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: oye, tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Cualquiera que pone por obra la voluntad de mi Padre del cielo, ese es hermano mío y hermana y madre. Mateo 12, 46 al 50. Mi hermano, mi hermana y mi madre. Sabe hacer reclamos y reproches maternales cuando juzga que es su deber. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Mira, con qué angustia te buscábamos tu padre y yo. Lucas 2:48. Es el quinto misterio del Rosario, gozoso. La pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. Cuando Jesús se les pierde en la caravana del regreso de Jerusalén, de esa peregrinación que por Pascua se hacía, y Jesús se les pierde del camino. Cuando ellos se devuelven con varios días, varias jornadas, diría yo 3 días más o menos, creo, llegan y Jesús está en el templo enseñando. Entonces es ese momento. María como madre también le educa a Jesús. A veces nos imaginamos una casa de Belén, una casa de Nazaret, en la cual los ángeles le ayudan a barrer a la Virgen, en la cual Jesús está todo el día predicando sentado en una silla en la casa con las manitos así levantadas, y nos imaginamos 1000 cosas. Pero María tuvo que enseñarle a Jesús, María tuvo que corregir a Jesús en aquellas cosas. Obviamente Jesús nunca pecó, pero Jesús tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender a moverse, tuvo que accidentarse con cositas, tuvo que regarse la comida encima, y María como madre debía formar, educar, corregir, ayudar. Pero imaginémonos la dulzura con la que aquella que es la ternura misma puede educar a Jesús, y así como lo educó a él, que fue el mejor hijo. Imagínense cómo nos educa a nosotros también, tan necesitados de más ternura y tan necesitados de más afecto, porque a veces no somos ovejitas, sino que somos cabras, y nos gusta estarnos chocando con nuestra propia cabeza contra cuanta cosa encontramos, cuanto pecado, cuanto problema, y María está allí para corregirnos. El problema es que la aceptemos como madre. Muchos no quieren aceptarla como madre, y las razones son simples, porque no quieren en el fondo ser discípulos de Jesús, que la ama a ella y que le ha puesto un lugar inmenso en la historia de la salvación, el mayor lugar junto a sí mismo. Vemos aquí que se habla también, a ver, ya me perdí por acá, ya volví. Es una mujer que sabe reflexionar. María conservaba todo esto meditándolo en su corazón. Lucas 2:19. Una mujer que sabe hablar, tomar iniciativas, como sucedió en las bodas de Caná. No tienen vino, hagan lo que Él les mande. Juan 2:3-5. Una acción que anticipa la obra de Dios, que anticipa la obra de Jesús, en sus hechos, en sus actos, en los signos milagrosos, los prodigios que haría. María anticipa la obra de Jesús. Y María es sagrario viviente, porque, como decimos, todo lo guarda en su corazón. Entonces, cuando tú quieras encontrar la verdadera palabra de Dios, cuando tú quieras encontrar lo que Dios quiere de ti, cuando quieras encontrar las delicias del misterio de Dios, ¿dónde tienes que buscarlo? ¿En libros necesariamente? ¿Tienes que buscarlo en cosas raras? ¿No? Debes ir al corazón de María, y allí encontrarás todo lo que Dios quiere de ti, y todo lo que Dios ha hecho por los hombres, y todo lo que Dios ha hecho en el cielo y en la tierra, donde María es madre y reina, porque es reina de cielo y tierra. María, sensible al sufrimiento, ella llora, pues la espada del dolor atraviesa con frecuencia su corazón de mujer, de madre, de esposa. A la vez que de las bendiciones de su Hijo, participa también de su pasión y muerte redentoras. Mira, este está puesto para que todos en Israel caigan o se levanten. Será una bandera discutida, mientras que a ti una espada te traspasará el corazón. Lucas 2:34 y siguientes. Esa mujer sabe alegrarse con el auténtico gozo, el gozo que lleva a reconocer al autor de todas las maravillas realizadas en el cielo y en la tierra. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí, Él es santo. Lucas 1:47, el nombre de Dios es santo, su nombre es santo. Desde la enseñanza de la Iglesia vemos María la nueva Eva. Los santos padres estiman a María no como un mero instrumento pasivo, sino como una cooperadora a la salvación humana por la libre fe y obediencia. Por ella, como dice San Ireneo, obedeciendo fue causa de la salvación propia y de la del género humano entero.
Por eso no pocos padres antiguos en su predicación gustosamente afirman: el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por la incredulidad, la Virgen María lo desató por la fe. Te recomiendo que detengas un momentico este video y copies eso que acabo de decir, desde el nudo de la desobediencia de Eva hasta lo que he dicho de que María desata ese nudo por la fe. Cópialo y en algún lugar de tu casa, si quieres, colócalo en tu habitación, en el carro, donde sea. Me parece que en esto consiste la salvación, en lo que Dios hizo a través de María, porque a través de ella nos envió a su Hijo. Y si ella hubiera dicho que no nos habría salvado, porque Dios se jugó el todo por el todo con María. Jesús se hizo hombre, Jesús es el sí de Dios, pero que contó con el sí de María. Y comparándola con Eva, llaman a María madre de los vivientes y afirman con mayor frecuencia: la muerte vino por Eva, por María la vida. Puedes colocar también esta frase: la muerte vino por Eva, por María la vida. Vaticano II es el documento Lumen Gentium, numeral 56. La Virgen María colabora con Dios en la historia de salvación, respondiendo con fe libre y con total obediencia a su vocación de ser madre del Redentor y por él y en él madre de los redimidos. Así queda constituida como nueva Eva, madre del hombre nuevo y de la nueva humanidad. De esta manera María es también modelo de la Iglesia, como lo atestigua el mismo documento citado en el número 63, porque en el misterio de la Iglesia, que con razón también es llamada Madre y Virgen, la bienaventurada Virgen María la precedió, mostrando en forma eminente y singular el modelo de la Virgen y de la Madre, pues creyendo y obedeciendo, engendró en la tierra al mismo Hijo del Padre, y esto sin conocer varón, cubierta con la sombra del Espíritu Santo, como una nueva Eva, practicando una fe no adulterada por duda alguna, no a la antigua serpiente, sino al mensaje de Dios. Dio a luz al Hijo, a quien Dios constituyó como primogénito entre muchos hermanos, Romanos 8:29, a saber, los fieles a cuya generación y educación coopera con materno amor. María es, pues, madre no solo porque engendra, sino porque educa y acompaña. Bueno, ahora vemos desde la palabra de San Luis María Griñón de Montfort. María, la nueva Eva, la Virgen fiel, nos ayuda a ser fieles y a perseverar en la virtud. Puedes leer el Tratado de la Verdadera Devoción, número 175. En esta edición es la página 432. Leámoslo. María es la Virgen fiel que por su fidelidad a Dios repara las pérdidas que la Eva infiel causó por su infidelidad y alcanza a quienes confían en ella la fidelidad para con Dios y la perseverancia, María. Por esto un santo la compara a un ancla firme. Este santo es San Juan Damasceno. Por esto un santo la compara a un ancla firme que lo sostiene e impide que naufraguen en el mar tempestuoso de este mundo, en donde tantos perecen por no aferrarse a ella. Atamos, dice, las almas a tu esperanza como a un ancla firme. Estemos atados a María. Ella es el ancla firme que nos mantiene anclados, valga la redundancia, en Jesús, en la salvación. Los santos que se han salvado estuvieron firmemente adheridos a ella, y a ella ataron a otros para que perseveraran en la virtud. Dichosos pues una y mil veces los cristianos que ahora se aferran fiel y enteramente a María como a un ancla firme. Los embates tempestuosos de este mundo no los podrán sumergir ni les harán perder sus tesoros celestiales. Dichosos quienes entran en María como en el arca de Noé. Las aguas del diluvio de los pecadores que anegan a tantas personas no les harán daño, porque los que obran por mí no pecarán. Dice la Divina Sabiduría. Este es el libro de Ben Sira, libro de la Sabiduría, número capítulo 24, versículo 30. Dice la Divina Sabiduría, es decir, los que están en mí para trabajar en su salvación no pecarán. Dichosos los hijos infieles de la infeliz Eva que se aferran a la Madre y Virgen fiel, la cual permanece siempre fiel y no puede negarse a sí misma. Si somos infieles, ella permanece fiel porque no puede negarse a sí misma. Segunda de Timoteo 2:13. Y responde siempre con amor a quienes la aman. Yo amo a los que me aman. Proverbios 8:17.
y los ama no solo con amor afectivo, sino también con amor efectivo y eficaz, impidiendo mediante gracias abundantes que retrocedan en la virtud o caigan en el camino y pierdan así la gracia de su Hijo. San Luis María entonces nos presenta lo dicho anteriormente como el octavo motivo para que abracemos la perfecta devoción a María, pues ella nos garantiza la perseverancia en la fidelidad a Dios y en la virtud. Bueno, resumen para orar y comprometernos. Haz un pequeño resumen comparando a Eva con María en el plan de salvación y destacando por qué y en qué María nos puede ayudar para ser mejores discípulos de Jesucristo. Entonces el resumen es, puedes buscar qué hizo Eva que en María fue restaurado, ¿no? Entonces puedes decir, Eva desobedeció, María obedeció. Por Eva entró, es decir, por la acción de Eva, entra el pecado en el mundo. Primero ceder ella ante la tentación de la serpiente y después ella dar ese fruto a su esposo. Entra el pecado en el mundo. Por María, en cambio, nos entra la gracia en Jesucristo. Vemos como Eva coge un fruto que trae la maldición y como María, en cambio, tiene en sus manos el fruto bendito de su vientre que trae la gracia y la bendición. Todo esto puedes buscarlo, compara el libro del Génesis con el Evangelio de San Lucas, con las citas bíblicas que aquí hemos mencionado, todo. Puedes valerte de internet, de algunas páginas muy buenas como Así Prensa, te las recomiendo. Escritos allí son muy claros, los escritos de allí son muy claros y acordes a la doctrina de la Iglesia. Así Prensa. Bueno, oh María, enséñame a escuchar y poner en práctica la palabra del Señor, que esa sea tu oración hoy. Y ayúdame a ser, María, también un hombre lleno de gracia, ya que tú eres la verdadera, completamente llena de gracia. No olvides orar, como dijimos al principio, para que el Espíritu Santo te ayude a conocer más y mejor a la nueva Eva. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre que eres, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amigos, nos vemos en el siguiente día de preparación. Dios te bendiga.